Hace ya unos años que dejamos de maquetar con tablas, por suerte. Ahora, desde la versión de CSS3, conocemos Flex y Grid que nos sirven para organizar los elementos en la pantalla de una manera mucho más efectiva. Por eso, en este vídeo vamos a trabajar con Flex para ver cuáles son las propiedades de los contenedores y de los elementos que contienen y utilizarlas de manera que podamos hacer la estructura que nosotros queramos. ¿Quieres que te lo cuente? Soy Laura Folgado y esto es Garage Code Pills. Bueno, lo primero que tenemos es nuestro código en HTML y un pequeño CSS que, bueno, ya me he creado, ¿vale? Lo que podéis ver aquí es que tenemos un contenedor que a su vez tiene 8 divs, 8 elementos dentro. Eso nos permite ver esta estructura así como la veis aquí, porque tengo de momento puesto, aparte de la fuente, que el contenedor tiene una altura de 500 píxeles, por eso acaba aquí, y luego cada elemento del contenedor pues tiene este color, tiene un ancho de 200, un margen de 10 píxeles y luego, bueno, pues el texto alineado, la altura de línea y la fuente que contiene, ¿vale? Entonces, en principio, pues según lo tenemos nos aparece una cosa como la que veis aquí. Vamos a ver cómo configurar esto para que utilice una distribución Flex. Pero antes de nada vamos a ver cómo nos aparece nuestro inspector antes de que sea un Flex. Le damos a inspeccionar y vemos que aquí, si le damos a disposición, pues nada, nos dice que Flexbox. Selecciona un contenedor o elemento Flex para continuar y en la rejilla, que es un grid, tampoco hay nada. Entonces, de momento, lo que tenemos aquí seleccionado, este contenedor no es Flex ni es nada. Nos venimos aquí al contenedor, a la clase contenedor y vamos a poner display Flex. Y con esto solo, fijaos lo que ocurre. Lo primero es que en la pestaña de disposición ya nos ha reconocido que es un contenedor Flex. Podemos pulsar este toggle y vemos que nos hace unas divisiones, ¿vale? Para ver dónde están esas marcas de cada una de las columnas y filas de Flex. Y además nos aparece Row y No Wrap. Ahora vamos a ver qué es esto, pero son dos de las propiedades por defecto que tiene un contenedor Flex cuando lo creamos. Además vemos que tiene todos estos elementos Flex, que son del 1 al 8 en este caso, y bueno, en principio no hay rejilla, el modelo de caja nos sigue apareciendo igual, etcétera. Entonces, con esto vamos a volver a nuestro CSS y a ver qué ocurre. Primero tenemos que tener en cuenta que hay una serie de propiedades que son solo del contenedor y otra serie de propiedades que son solo de los elementos Flex, de los elementos que tiene el contenedor. Vamos a ver en primer lugar las del contenedor. Entonces aquí ya tenemos que display Flex, este contenedor es de tipo Flexbox y ahora vamos a ver qué opciones hay. Por un lado tenemos Flex Wrap. Flex Wrap nos permite que los elementos se plieguen, ¿vale? O pasen a la línea siguiente en caso de que no quepan. Aquí lo que estamos haciendo, vamos a actualizar y vemos que, bueno, pues que si tomamos el tamaño que tenemos aquí, solamente nos caben 6 elementos y a partir del séptimo se baja abajo. En caso de que pusiéramos Flex Wrap, No Wrap, pues veremos que aquí se meten todos, aunque eso implique que se tengan que reducir de tamaño. Esta es una de las opciones que nos ofrece Flex. Por defecto es Wrap. ¿Qué más opciones tenemos? Flex Direction. Esto nos permite decir que los elementos se van a colocar de arriba abajo o de izquierda a derecha. Por defecto es Row, ¿vale? Es de izquierda a derecha en fila, así que si elegimos Row pues no vamos a ver nada porque ya de por sí es Row. Pero si pusiéramos Column, pues aquí sí que vamos a ver que los elementos se colocan uno encima de otro. Podríamos incluso variar estas dos opciones indicando Row Reverse, que aquí lo que hace es darle la vuelta a la columna organizándonos los elementos de atrás para adelante, y lo mismo ocurriría con Column Reverse, ¿vale? Si accedéis con vuestro Visual Studio Code vais a poder ver todas las opciones que nos ofrece esto, ¿vale? Column Reverse, Row Reverse, heredado, inicial, unset, ¿vale? Entonces en principio vamos a dejarlo como Row. Y por último vamos a ver también aquí una de las opciones que nos permite juntar Flex Wrap y Flex Direction, ¿vale? En una. Entonces esto es Flex, y aquí lo tenemos, Flex Flow, y por defecto nos coge Row y Wrap, que nos permitiría eliminar estas dos y tenerlo todo un poquito más reducido, ¿vale? Si pusiéramos, por ejemplo, No Wrap, pues cogería fila, pero no colapsaría la columna. Vale, vamos a seguir con otras opciones que nos ofrece el contenedor. Vamos a ver cómo alinear los elementos. Para eso tenemos Justify Content, nos permite alinear los elementos y vemos que aquí tenemos un montón de opciones, ¿vale? Vamos a ver las más comunes en el centro, al final, al principio, ¿vale? Que tenemos por aquí Start y por defecto que es Stretch. Entonces si dejamos Stretch vais a ver que no nos hace nada en especial, bueno, lo deja como lo teníamos antes.
Si ponemos, por ejemplo, Flex End, los elementos se nos van a colocar al final de nuestra pantalla. Flex Start es lo mismo, pero al principio. Y por último, si quisiéramos alinearlos en el centro, pues podríamos Center y aquí los tendríamos. Vale, podéis probar el resto, pero bueno, quizá las más comunes son estas que os acabo de contar. Y vamos a ver ahora cómo alinear los elementos verticalmente, ¿vale? Entonces, sí, ahora nos venimos aquí. Al quitar el stretch, ya los elementos toman el tamaño que le habíamos puesto aquí, ¿vale? Un tamaño de 200 y una altura de 75 píxeles. Entonces, en principio, se colocan así. Si yo digo que la alineación de los ítems sea en el centro, si hiciéramos una vista de estas hipotéticas líneas y la marcamos por aquí, veréis que la altura de la fila es esta, ¿vale? Aquí tenemos una fila y aquí la siguiente. Entonces estamos diciendo que se alinean en el centro dentro de lo que es la altura de la fila verticalmente. ¿Qué otras acciones tenemos? Bueno, pues vais a ver aquí tenemos las mismas de antes, Flex End, que nos la pondría al final, ¿vale? De la fila. Aquí las tenemos las otras dos. Si pusiéramos Flex Start, lo mismo, pero al principio. Como veis, aquí tendríamos una manera de trabajar con los elementos verticalmente, ¿vale? Veis que hay otro montón, que depende también de los otros elementos, podemos elegir unas opciones u otras, etcétera. En principio yo lo voy a poner en el centro. ¿Qué más opciones tenemos? Alinear las filas. En este caso utilizamos Align Content. Vale, entonces aquí vamos a ver qué hace con las filas. Lo que hace es coger las filas y ponerlas en el centro y el resto del espacio que no necesita lo deja suelto, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Entonces, en principio, esta sería la manera de alinear las filas en el centro. Vamos a poner, por ejemplo, Flex End y veréis lo que ocurre. Las dos filas dentro del contenedor nos las alinea al final del todo, nos las coloca al final del todo y este resto de espacio lo deja libre. Lo mismo con el Flex Start, ¿vale? Tenemos pues otro montón de opciones, estas son las más comunes, pero ya os digo que podéis ver aquí un montón, ¿vale? Vamos a dejarlo también en el centro. Y en principio estas serían todas las opciones que tenemos para organizar nuestros elementos en un contenedor. Vamos a ver ahora cómo trabajar directamente con los elementos. Bueno, si nos venimos aquí, hay dos elementos, el primero y el séptimo. Bueno, aquí he puesto ese primero y segundo, voy a poner séptimo, que tienen un identificador, ¿vale? Vamos a utilizarlos directamente para trabajar con ellos sobre el CSS. Entonces, lo primero que he hecho es coger el elemento div que está dentro del contenedor que tiene el identificador primero y a este vamos a añadirle una propiedad, ¿vale? Esta propiedad se llama Flex Grow, ¿vale? Esta propiedad permite indicar cómo queremos que crezca el elemento con respecto a los demás. Por defecto es 0, pero si nosotros decimos que el resto de los elementos miden 1 y este mide 2, lo que vamos a decir es que cuando tenga que crecer estos elementos van a crecer el doble, en este caso este elemento primero va a crecer el doble que el resto. Vamos a ponerlo Flex Grow 2 y vamos a ver qué ocurre. Bueno, en principio no vemos nada en particular porque los elementos, como veis, ocupan lo que hemos dicho, pero cuando lo hacemos demasiado pequeño, veis que el número 1 es más grande que los demás. Es más grande en una proporción del doble hasta que llega al tamaño normal. Y entonces vuelve a colapsar y vuelve a ser del doble. No sé si lo veis aquí arriba. Entonces esta sería una de las propiedades más curiosas que tiene CSS Flex y nos permite indicar cómo queremos que crezcan ciertos elementos con respecto a otros. Vale, vamos a ver también otra propiedad un poco diferente que es Flex Shrink, ¿vale? Esta propiedad nos permite indicar justo lo contrario que la propiedad Grow. En este caso, en lugar de decir que queremos que crezca proporcionalmente el doble que el resto, vamos a decirle que queremos que se reduzca proporcionalmente el doble que los demás. Tenemos también una propiedad que nos permite indicar un tamaño base para un elemento en concreto, ¿vale? Entonces podríamos decir que flex basis de este elemento es, por ejemplo, 400 píxeles. Entonces, por defecto, primero va a tener como base 400 píxeles inicialmente. Entonces, independientemente de que nosotros elijamos o modifiquemos el tamaño, este elemento siempre va a tener ese tamaño fijo como base. Así que hemos visto Flex Grow, Flex Shrink y Flex Basis. Esos tres se podrían agrupar en un único elemento que sería Flex a secas, ¿vale? Podríamos poner, por ejemplo, 1, 4... 400 píxeles. Habíamos dicho que todos estos elementos están alineados en el centro. Podríamos decir que uno de los elementos, el que nosotros consideremos, pues queremos que se alinee diferente de los demás. Para ello, nos cogemos este, por ejemplo, decimos div séptimo y decimos que queremos align self, ¿vale? En lugar de coger el que ya viene por defecto, que es center, pues vamos a poner, por ejemplo, que este se alinee al final. Y también vamos a decir que este lo vamos a quitar
¿vale? Y ahora si os fijáis, lo que nos ha ocurrido es que las columnas se han alineado en el centro, todos los elementos, excepto el número 7, que le hemos dicho que este vaya por libre, ¿vale? De hecho, es la única propiedad que sobrescribe la propiedad Align Items que tenemos aquí. ¿Qué vamos a ver por último lugar? Bueno, pues vamos a ver una de las opciones más utilizadas, yo por lo menos la utilizo muchísimo, en Flex, que es el orden de los elementos. Imaginad que tenéis un footer que está compuesto por 3 elementos, ¿vale? Entonces lo más importante quizá esté en el centro y a los dos lados pues tenemos, por ejemplo, enlaces. ¿Qué pasa? Que en una vista de móvil queremos que el elemento principal, el elemento que está en el centro en una vista desktop, queremos que pase arriba, es decir, en primer lugar, y los otros dos elementos cambien de orden. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Pues muy sencillo, eligiendo el elemento que queremos que cambie de orden e indicando cómo queremos o cuál queremos que sea su orden. Por ejemplo, vamos a decir a este contenedor que está en séptimo lugar, queremos cambiarle el orden y queremos que ahora esté, por ejemplo, en primer lugar. Ponemos 1. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues nos ha colocado el elemento 7 en último lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque por defecto el resto de los elementos van a coger el orden 0, así que este es el que está en orden 1, irá después. Sin embargo, podríamos hacer un poco de cambio, por ejemplo, diciendo que el contenedor primero esté en el orden 2 y el contenedor séptimo esté en orden 1. Así que los elementos, vais a ver que todos estos son en orden 0, que irían en primer lugar, este iría en orden 1 y este iría en orden 2. Esto podríamos hacerlo con todos los elementos, añadiendo el orden que consideremos necesario a todos los elementos que queramos mover para que tomen la posición que nosotros queramos. Bueno, pues visto esto, ya sabemos cómo trabajar prácticamente con todas las opciones que nos ofrece Flex para organizar los elementos en una pantalla de una manera eficiente. Recordad que estos son elementos que colocamos más o menos en línea. Si quisiéramos hacer una distribución un poco más compleja, que fuera en forma de rejilla, que elementos ocuparan más espacio que otros, pues tendríamos que optar por grid. Y recuerda también que Flex y grid no están reñidos y podríamos meter dentro de un Flex un grid, dentro de un grid un Flex, dentro de un Flex otro Flex, etc. Así que las posibilidades son infinitas. Te animo a que veas el resto de vídeos en el que trabajamos Flex y Grid de Garage Code Pills. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!